Muchas gracias por continuar con nosotros. Ya tenemos aquí a nuestra invitada, una invitada de lujo, la doctora en psicología Flor Denise Fortuna está aquí con nosotros y vamos a hablar de temas tan diversos asociados al deterioro cognitivo. Vamos a hablar de Alzheimer, vamos a hablar de esa etapa en que ya estamos perdiendo la memoria y ya no recordamos acontecimientos importantes de nuestras vidas, ese temor que tenemos muchos a perder la memoria. De todo eso nos vamos a edificar en este momento con una autoridad, con todo el nivel y el conocimiento para hacerlo. Bienvenida, doctora. Gracias por la invitación. De verdad que nos sentimos muy contentos de que esté en esta mañana en Matutinos Un Mundo. Háblanos un poquito sobre qué es el desarrollo cognitivo. O el deterioro. O el deterioro, correcto. Bueno, lo primero es hablar, como mencionaba ya, de lo que es el proceso cognitivo, ¿no? Que es el proceso de pensamiento que tienen los seres humanos, en el cual todas las conexiones sensoriales se conectan a la percepción y a la idea del reconocimiento del medio en que nos encontramos. Es importante en este aspecto recordar que según vamos evolucionando en edad, vamos avanzando en la edad, pues vamos generando o pudiéramos generar un deterioro cognitivo. Ese deterioro cognitivo que mencionamos puede ser muy leve por la pérdida, por los años, o puede ser más fuerte ya cuando estamos diagnosticados con algún tipo de enfermedad de este tipo. Ok, ¿qué lleva a que sea más lento o que sea mucho más agresivo? Existen diversos factores. Uno de los factores más relevantes en algunos casos es la misma herencia. Existen familias que ya tienen esa herencia de sufrir, ¿no? de deterioros cognitivos, y cuando llega a X tiempo, pues están diagnosticados con Alzheimer. Pero hay otros factores como es el medio ambiente, que puede afectar, puede aumentar o acelerar el deterioro cognitivo, la alimentación, la falta de actividad física, personas que han tenido una vida muy sedentaria y entonces se les viene ya a pasar facturas, ¿no? Cuando ya somos adultos mayores. Entonces, todos esos elementos afectan lo que es el deterioro cognitivo. Igualmente también ahora que está muy de moda la falta de sueño, o sea, esa insomnio también es parte de lo que puede provocar este deterioro con la edad. ¿Qué señales podemos tomar en cuenta para nosotros entender que estamos entrando en un proceso de deterioro cognitivo? Bien, lo primero es que según vamos avanzando en edad es normal que el ser humano pierda habilidades, agilidad, más que habilidad. Entonces vamos más lento en muchos de los aspectos que desarrollábamos. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo estaba más joven, yo podía hacer 5 cosas a la vez, que cocinar, que atender esto, que realizar otra cosa. Sin embargo, según vamos avanzando en edad, vamos mucho más lento en ese proceso. Eso no sería algo tan alarmante. Lo más alarmante es que continuamente, por ejemplo, podamos ir perdiendo esa capacidad de recordar algo muy puntual, que cuando quieras recordar lo que hiciste ayer, pues ya no tengas idea de qué ocurrió, que siempre andes quizás buscando algo que guardó. Perfecto, que guardó y de repente lo encuentra en el lugar menos inapropiado. Yo recuerdo una compañera que andaba buscando los lentes y lo había guardado en una paciente, no lo había guardado en el refrigerador. Entonces son aspectos de lapsus muy puntuales. Eso es normal, doctora. A eso me refiero con esos elementos que empezamos a ver, que tú dices, oye, aquí está hay una alarma. Algo. Aquí hay algo raro. Ay, doctora, pero a mí se me pierden los lentes en el bolsillo de la camisa y de la chaqueta. Sí, pero eso no es un deterioro cognitivo preocupante, porque es normal que con tantas actividades que tenemos al día a día, pues empecemos también a perder un poquito ese recuerdo de donde dejamos algunos detalles. Eso podría ser normal. ¿Hay ejercicio que se hace para eso, para la mente? Por supuesto, hay muchas actividades que ya se están desde muchísimo tiempo y con investigaciones ya hasta en universidades de Harvard. Sé que Torres, por ejemplo, en el 2022 también ha hecho estudios sobre lo que son esos ejercicios o intervenciones que se realizan a personas adultas mayores, doctora, para poder fortalecer ese desarrollo cognitivo. Yo tengo personas que algunos amigos que después de los 40 están sufriendo de insomnio y tienen que medicarse para poder dormir. Sí. ¿Eso llega a partir de los 40 o es que ya comenzó a llegarnos la tarde?
o a qué se debe este tipo de trastorno? Realmente los problemas de insomnio van muy de mano con el ser humano. Principalmente ahora con la nueva tecnología, los jóvenes que no tienen un horario establecido, que no duermen a la hora correcta, y hablo de jóvenes, pues ya empiezan a tener problemas de insomnio, pero quizás no es insomnio, es que están tan activos que se les hace muy difícil poder desconectar en el momento correcto y tener horas de sueño correctas. Entonces ya cuando vamos entrando en edad va pasando lo mismo. Este reflejo de lo que hacemos cuando somos jóvenes, pues se va perpetuando más con la edad, y entonces vienen esos momentos de insomnio que podemos ver en el adulto mayor. Además, en el adulto mayor, una de las características que tiene el adulto mayor es que duermen menos. Dormimos dormimos menos en esta etapa de adultez mayor, porque usted ve que su abuelito, por ejemplo, ya a las 5 de la mañana está despierto. Entonces es una de las características que tienen, que pueden tener los adultos mayores. Doctora, pero usted se está metiendo en un paquete al que no pertenece. De adulto mayor. ¿Está diciendo tu adulto mayor? ¿Qué es eso? Bueno, lo que pasa, pero espere un poquito. Realmente es a partir de los 65. ¿Cuál es la prisa, Aún me queda un poco de tiempo, pero como suelo hablar con muchos adultos mayores, a veces me integro como si fuera una situación en ese personal. mismo aspecto, yo quiero hacerle dos preguntitas. Como estábamos hablando del tema del sueño, y usted habló de las horas adecuadas de sueño. Por un lado, ¿cuántas son? ¿Qué tanto debe dormir una persona? Y segundo, ¿a qué es lo que le llamamos un procedimiento que a mí me hablaron que se llama de higienización del sueño? Bien. ¿Qué es eso? Bien, lo primero es que cada ser humano es diferente. Yo le llamo cliché, porque solemos decir, usted tiene que dormir de 8 a 9 horas. Sin embargo, hay personas que no necesitan dormir de 8 a 9 horas. Entonces, lo que llamamos más es a dormir esas horas de descanso que debemos tener, que algunas personas son 8 horas, otras personas pueden ser 10 horas y otras personas pueden ser simplemente 6 horas. Es decir, que no hay un patrón directo amarrado a ese proceso de dormir, sino es tú sentirte realmente descansado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con la higienización del sueño? Pues es crear hábitos adecuados y saludables a la hora de dormir. Si tenemos un patrón de hábitos adecuados, podemos entonces tener dormir correctamente, es decir, ir dormirnos a la misma hora, desconectarnos de los celulares antes de ese momento de dormir, poder ejercitarnos y hacer ejercicio para estar cansados en el momento de ir a la cama, estar oscuro, ¿verdad? Para hacerlo, haber silencio, o por lo menos que haya una musiquita zen para tú lograr dormir, mantenerte respirando con una respiración profunda desde lo que es la conciencia plena, y todo esto conlleva a un buen acto. Doctor, usted lo dice, está como tan bonito, relajarse y todo eso, pero ¿y qué le toca a uno que, bueno, uno se levanta muy tempranas horas de la mañana y que muchas veces uno retorna en la noche, tarde, no vemos el día durante todo este tiempo? Bien, nos toca empezar a trabajar en la conciencia plena y tratar de empezar a adecuarnos al tiempo. Es decir, los seres humanos vamos muy de rápido, muy a prisa por la vida, lo que conlleva que no estemos conscientes de las cosas que estamos haciendo. Si nos ponemos a pensar, estamos haciendo 10 cosas a la vez. Entonces, empezar a tener conciencia del aquí y el ahora es muy bueno para poder frenar un poco algunas actividades que quizás no son ni siquiera tan beneficiosas para cada uno. La lectura, porque se habla de que la lectura puede ser un buen ejercicio para uno mantener así la memoria bien activa. ¿Es así? Correcto. Una de las actividades que mantiene más activa nuestros aspectos cognitivos, nuestra memoria, nuestra atención, la concentración e inclusive fortalece el lenguaje es la lectura. Por eso en nuestro centro estamos desarrollando ese programa que va acompañado con lectura, que es el programa de desarrollo cognitivo, y hemos estado involucrando un instrumento o un material en el cual evolucionamos y trabajamos todos esos procesos del desarrollo cognitivo y la atención cognitiva en un solo material, que son los kits cognitivos que estamos trabajando desde nuestro... Sí, estamos compartiendo precisamente en pantalla parte de esos kits. Perfecto. Estos son el kit cognitivo Mente en Marcha, en el cual tiene una serie de instrumentos y materiales que permite al adulto mayor fortalecer esos aspectos de concentración, atención,
praxis, lenguaje, percepción, que son los que más se afectan cuando vamos entrando en la etapa de adulto mayor. Nosotros tenemos el Consejo Nacional de Personas Envejecientes, el CONAPE, que ustedes han realizado alguna alianza estratégica para ustedes poder impactar en esa segmentación poblacional que dio en su momento sus frutos y que en estos momentos se encuentran en un estado ya que hay que darle un tratamiento, un cuidado muy especial, porque ya se convierten en niños y muchas veces los familiares, los adolescentes dan un tratamiento completamente diferente, no tienen la paciencia para poder tratar a esos envejecientes. ¿Qué tipo de alianzas estratégicas ustedes han realizado con el CONAPE para poder impactar de manera positiva en ellos? ¿Cuáles programas han estado implementando que pudieran pues traer como resultado tal vez un comportamiento correcto por parte de quienes están llamados a cuidar a esas personas envejecientes? Bien, lo primero es vamos a romper un poco el hito de que el adulto mayor se convierte en niño. El adulto mayor no se convierte en niño, es decir, el adulto mayor sigue siendo una persona adulta. Pero comienzan a hacer cosas como de niño, doctora. Pero ya cuando estamos en un proceso de, bueno, se convirtió en niño, estamos hablando de deterioro cognitivo. Es decir, no todos somos seres humanos diferentes y no todos evolucionamos de la misma manera. Entonces, decir, el adulto mayor se convierte en niño es como colocarnos todos en una posición muy de niños, y no todos llegamos a tener esas características. Es lo primero. O sea, hay adultos mayores que mueren a 100 años totalmente perfectos, totalmente lúcidos y claros de dónde están, del aquí y el ahora. No, y en uso de todas sus facultades, o sea, que nadie tiene que hacer absolutamente nada. Correcto, se cocinan, se bañan y organizan su casa. Perfecto, que caen en un lecho por poco tiempo y todavía en el lecho están diciéndole al hijo, haz esto, haz aquello, hacer lo tal otro. cosa, perfecto, que siempre están pendientes. Por lo tanto, ese cliché del adulto mayor se convierte en niño, hay que irlo cambiando. Por supuesto que sí. Entonces tenemos el adulto mayor patológico, ¿no? Que ya es un tipo de envejecimiento que tenemos. Y ese adulto mayor con un envejecimiento patológico es donde pierden ese desarrollo cognitivo, quizás degenerativo, ¿no? Y entonces ahí sí tienes unos retrocesos en los aspectos cognitivos, pero no son niños, porque tienen una capacidad de entenderte, tienen toda una historia de vida. Entonces hay que trabajar esa historia de vida para poder trabajar esa identidad del ser humano, que es lo que se pierde cuando tenemos estos deterioros cognitivos. Doctora, vamos a hablar del Alzheimer, la pérdida de la memoria, un problema que está en incremento en la sociedad dominicana. ¿Tenemos cifras, tenemos estadísticas? ¿Qué cantidad de personas tenemos con Alzheimer en la República Dominicana? ¿Cómo podemos visualizar ese problema en este momento? ¿Y qué cantidad de personas, por ejemplo, de acuerdo a las consultas que usted recibe, padecen de ya entraron en deterioro cognitivo? Y si hay un incremento, si lo que vemos es que las cifras van en incremento o se han mantenido estables. Correcto. Lo primero es con CONAPE, que quería finalizar, y escúchame que aún no estamos trabajando directamente con CONAPE, sí ya estamos haciendo los contactos para poder llevar todas estas estrategias innovadoras allá, pero sí estamos haciendo acuerdos con las ONG para la implementación de estos programas de estimulación cognitiva. En cuanto a los Alzheimer, si la cifra de adultos mayores con estos deterioros cognitivos más severos o diagnosticados con Alzheimer ha ido subiendo en los últimos años. De hecho, en nuestro instituto han ido ya llegando con personas con estas características ya diagnosticadas con este proceso. Pero algo importante es que cuando ya una persona está diagnosticada con Alzheimer y tiene un Alzheimer elevado, pues ya los procesos y desarrollos cognitivos se trabajan con ellos para mantenerlo, pero no hay una etapa de regreso. Y eso es importante saberlo, porque el trabajo ya es más con los familiares, ¿no? De aceptar la condición del adulto, de trabajar hacia dónde se dirige el adulto mayor, de que entienda las pérdidas que va teniendo su padre, su abuelo, y a la vez trabajar con el adulto mayor para mantener el mayor tiempo posible esas habilidades cognitivas que tiene el adulto mayor. Los principales problemas que tenemos en el país asociados
al deterioro cognitivo ahora mismo? ¿Cuáles son? Bueno, uno de los problemas que tenemos es la falta de atención, la falta de concentración. Todo esto genera depresión, que es uno de los principales casos también que poseen los adultos mayores o que sufren los adultos mayores, ese aislamiento social que lo lleva a la depresión, problemas de atención en el adulto mayor, el Parkinson, que es otro de los elementos que sufren los adultos mayores, enfermedades cardiovasculares, que también es otra de las... La depresión está acabando con ellos. Hay personas, por ejemplo, que todavía se sienten productivas y que están en una jornada laboral y que han solicitado o lo han puesto en retiro, sin ellos querer irse en retiro. Y muchas veces esas personas caen en depresión. Correcto. Además de depresión, ¿qué otras, por ejemplo, manifestaciones de salud mental? Por ejemplo, hay temas de ansiedad también. Hay otros temas. Enumérenos, por favor, esas manifestaciones que están más asociadas a la salud mental en las personas ya con deterioro cognitivo. Correcto. Hay varios aspectos que podemos observar en la salud mental del adulto mayor o de deterioro cognitivo en esta etapa. Uno de ellos, como mencionaba usted mismo, es la ansiedad, que la origina mucho lo que comentaba la compañera, que es esa soledad que tiene el adulto mayor, la etapa de jubilación que tiene el adulto mayor, en donde tenemos un adulto mayor totalmente activo. Nosotros trabajamos desde la teoría de la actividad y de repente está totalmente desconectado de todo ese ambiente laboral y hay que empezar como de cero. Entonces eso le genera mucha ansiedad. Otro elemento que tenemos en esta etapa es la ansiedad, la depresión, los problemas de diabetes. Con la salud mental tenemos delirios, por ejemplo, el adulto mayor suele tener delirios, pérdida de la memoria, ya sea a corto o a largo plazo. Pero y se dan niños, por ejemplo, en el caso del Alzheimer, porque vemos personas que ya son de avanzada edad. Hace poco yo estuve conversando con alguien, con una señora, que me quedé sorprendida porque tenía 45 años y ya estaba padeciendo de Alzheimer. ¿Eso puede también darse en niños? Bueno, mira, se da mucho en la etapa en la que empieza esa enfermedad de Alzheimer, ha ido avanzando, ha ido decreciendo. Antes era después de como de los 60, pero ya ha ido, ya tenemos personas, como mencionas tú, de 40. Sí. Sin embargo, te observaba en algunos estudios que se habían realizado niños que habían nacido con una enfermedad muy parecida al Alzheimer. Esos niños eran dos hermanitos que habían sufrido con este tipo de enfermedad y a los 7 años ya no recordaban nada. Me impactó mucho lo que sí podemos ver, que hay una especie de un Alzheimer infantil que puede producirse en estas etapas. Hablemos de recursos, porque aquí se critica mucho el hecho de que desde el Estado se apoya muy poco todo lo que tiene que ver con el tema de las enfermedades mentales. En este caso, el deterioro cognitivo y todo lo que envuelve en sí mismo. ¿Cómo estamos en cuanto al apoyo económico que se está dando desde los organismos llamados a apoyar todo este tipo de enfermedades? Bueno, realmente hemos dado un giro interesante en este aspecto, ya que hemos visto que han ido creando varias estructuras. De hecho, el año pasado se hablaba, o a principios de este año creo que se hablaba de la formalización de casas hogares diurnas para los adultos mayores. Se está creando un plan estratégico para trabajar para formar a los cuidadores en lo que es adultos mayor. Entonces creo que hemos dado, como digo yo, un giro interesante porque estamos muy bien políticamente establecidos, tenemos un organismo que trabaja todos estos aspectos. Pero, siempre hay un pero, ¿no? En todo esto, creo que aún falta más por hacer. Falta que los recursos lleguen a esas poblaciones más aisladas en este aspecto y que no solo se quede en ese recurso que se da de ayuda sustantiva, de ayuda económica, de la entrega de pamper, de la entrega sino que se vaya más a ese trabajo que se tiene que hacer a nivel de salud mental con el adulto mayor. ¿Se puede recuperar una persona de Alzheimer? No. Después que una persona se diagnostica con esta enfermedad, son muy pocas las posibilidades que pueda retroceder en este aspecto. Por ahora no hay estudios que digan que una persona con Alzheimer se pueda recuperar, se puede ralentizar el proceso de pérdida de la memoria, pero después que una persona ya cae en esta etapa, difícilmente podamos echarla para atrás. Estadísticamente hablando, ¿qué matriculación de niños que en estos momentos están padeciendo de Alzheimer hay? Y de igual manera,
la matriculación de envejecientes? Realmente no contamos todavía con una matriculación de niños con Alzheimer, porque como dije anteriormente, son estudios muy previos, muy focalizados y muy puntuales, que a veces lo causa otras enfermedades, no directamente el Alzheimer, pero como son pérdidas de la memoria, pues las combinamos con ese deterioro cognitivo. Y en adultos mayores en República Dominicana, casi un 1% de la población de adulto mayor está padeciendo esas enfermedades de Alzheimer. Y hay una gran cantidad que ni siquiera está siendo evaluada todavía, porque es importante destacar que no todos los adultos mayores tienen la condición de asistir de manera sistemática a una evaluación con un neurólogo o un especialista que pueda diagnosticarlo con esta enfermedad. Es que además son caros, porque los neurólogos de este país, la mayoría no toman seguro. Y escasos. Claro, no toman seguro. Tú vas, la mayoría de las personas de escasos recursos tienen un seguro Senasa o cualquier otro seguro, y tú vas a un neurólogo y te dicen que no. Que tiene que pagar una consulta de 3,000, 5,000 pesos. Doctora, es difícil. Doctora, estamos hablando de acciones que está tomando y segmentos poblacionales con los que está trabajando el CONAPE, que es el Consejo Nacional de las Personas Envejecientes. Pero si vamos a hablar de una real y auténtica política pública desde el gobierno, la tenemos para enfrentar el creciente tema de las enfermedades asociadas al deterioro cognitivo y al tema del Alzheimer, el Parkinson también. ¿Hay una política coherente, bien enfocada, o necesitamos reequilibrar eso que estamos haciendo? Yo entiendo que sí, que hay una política bien enfocada a toda esta situación que tenemos en el país. De hecho, la ley 352-98, que fue la que estableció el mismo CONAPE, es una ley que está muy bien estructurada, de qué se debe hacer, de qué debemos formar, de cómo trabajarlo. Sí tiene todos estos elementos. Lo que habría que hacer es ver cómo se está implementando estas políticas, ¿no? Y cómo se están llevando a cabo todas estas ayudas que se realizan hacia el adulto mayor, porque quizás ahí estamos quedando un poquito cortos. Tal vez si revisamos la ley vemos cuántas cosas aún nos falta por hacer, cuántas cosas podemos organizar, hacia dónde podemos llegar con toda esta ley tan hermosa que se ha creado con el adulto mayor, y este trabajo que se está realizando desde el CONAPE, desde diversas ONG nacionales e internacionales que están trabajando esta etapa. Pero yo creo que están un poco solas, o sea, cada quien como en su ladito, creando un huerto. Yo creo que aquí hay que dirigir el trabajo a un trabajo más macro, más dirigido, más centrado, más unificado, unificar esfuerzos. Claro. ¿Dónde podemos encontrarla, doctora, ya por último? Porque yo sé que hay mucha gente que después de esta entrevista van a querer contactarla. Sí, lo primero es recordar que estamos trabajando con un kit de desarrollo cognitivo que lo presentamos ya en los videos que están a su disposición. Son varios elementos que te ayudan al trabajo de desarrollo cognitivo. Las intervenciones se pueden hacer directamente desde casa, o también pueden ser con intervenciones con ayudantes, con psicólogos que trabajan desde nuestro centro. Nos pueden contactar por nuestras redes sociales, que es Psychomatic RD en Instagram, o también por nuestro número de teléfono, que es 829-548-3561. Bueno, ¿y cuál es su centro, doctora? ¿Cuál es su centro? El Psychomatic Institute. Ahí está. Bueno, agradecemos a la doctora Flor Berenice Fortuna por estar con nosotros aquí en Matutinos Un Mundo.